Y listo. Vamos a explicar los temas que son contenido para el examen, ¿verdad? Los temas relacionados al examen. Y empezamos con esto de acá. Solo voy a minimizar esto. Listo. Y empezamos con los ácidos nucleicos. Ustedes ya hicieron su resumen en base a estos temas, estableciendo de que los ácidos nucleicos son los que llevan el material genético o los que tienen la información genética que se pasa de un ser vivo a otro, o mediante la reproducción o mediante la herencia de genes, por así decirlo. Entonces, esto lo voy a poner por acá, de este lado. Listo. Bien, entonces les decía, los ácidos nucleicos, ustedes me hicieron su resumen y establecieron de que son dos, el ADN y el ARN. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Bueno, el ADN tiene material... Tiene la capacidad de almacenar y el ARN de transportar. Algo así. Correcto, muy bien. Ambos, el ADN y el ARN, son ácidos nucleicos. Uno es desoxirribonucleico y el otro es ribonucleico, ¿verdad? Por eso son sus siglas. Uno es desoxirribonucleico y el otro es ribonucleico. Entonces, el desoxirribonucleico es el que lleva toda la información, del material genético. Por ejemplo, si vamos a hacer colochos, si vamos a hacer mechos, si vamos a hacer chaparros, si vamos a hacer gordos, si vamos a... Chaparro como yo. ¿Verdad? O como yo. Entonces, es el que lleva todo el material. Y el ribonucleico es el que se encarga en transportar o en transmitir o en sintetizar toda esa información para que las proteínas se generen y se vayan ya a los diferentes destinos que están programadas. Entonces, uno es para almacenar y el otro es para transferir o para transportar, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el ADN y el ARN. Permítame, solo que alguien me está escribiendo por acá. Bueno, despuesito les respondo. Seguimos. Son las fans. Entonces, todos los ácidos nucleicos están elaborados o están estructurados con bases nitrogenadas, ¿sí? Las bases nitrogenadas podríamos decir de que son como que las liñitas que van uniendo todos los aminos que forman el ADN. Por ejemplo, acá veamos si hay alguna imagen. Por aquí, no, es en esta otra de acá. Acá, digamos, los tubitos estos que van acá, que son los que van formando la hélice y que giran, estos de aquí, esas serían las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas. ¿Sí? Correcto, esas serían las bases nitrogenadas. Entonces, voy a regresar. Uy, perdón. Hice algo mal. Cerré la pantalla. Sí, la cerré, permítame, lo voy a abrir de nuevo. Veamos, estaba por acá. Y Rayos. estas de aquí, ahí estamos, ahora sí. Vamos a compartirlo de nuevo. Veamos, ya. La madre. Ustedes, ¿dónde están? No se me pierdan. No se me pierdan ustedes. Se me pierden, mucha. Mi compu que no colabora. No me gusta cambiar de nombre. ¿Verdad? ¿Verdad? Mejor se cambia uno el nombre aquí. Listo, ahí estamos. De vuelta a las andadas. Bueno, las bases nitrogenadas, decíamos, entonces son las líneas que van uniendo todos o que sirven como estructura, ¿va? Para la estructura del ADN. En las bases nitrogenadas dice, la unión entre las bases nitrogenadas sigue un patrón de complementariedad. Esto significa que la adenina solo puede unirse con la tiamina por medio de puentes dobles y que la citosina con la guanina por medio de puentes triples. Les explico esto con manzanitas y peras. Permítanme. Vamos a detener esto. Muy bien. Porque en el libro a veces, o sea, sí se puede entender, pero cuesta un poquito interpretarlo. ¿Cómo es el ADN? Bien, entonces el ADN dice de que tiene las bases nitrogenadas, ¿verdad? Que son los cablecitos que van,
Y de que aparte de eso tiene todas aquí les voy a mostrar, acá. Entre todas las bases nitrogenadas siguen un patrón, ¿verdad? Esto quiere decir de que, por ejemplo, el ADN está compuesto, bueno, me voy a ir saltando páginas y se los muestro aquí. Esto. Cambio esto para acá. Y dice, el carbohidrato del ADN, o sea, de la pentosa desoxirribosa, sus bases nitrogenadas son ahí no se lee, pero es la adenina, la primera que aparece, la guanina, la citosina y la tiamina. La timina. Ajá, Timina. son 4. Adenina, guanina. Adenina, guanina, citosina y tiamina. Esas son las Teacher. estructuras de las bases. Ajá, sí, dime. Yo creo que no creo que es en el ARN en donde está la otra. Sí, correcto. Olvídalo. La diferencia, aquí está el ARN. Sí. La diferencia con el ARN es de que profe. en lugar de tener la tiamina, tiene esta Tiene que el se uracilo. llama uracilo. Ajá, Ay, uracilo. uracilo. Entonces, el Se me ADN olvida. tiene adenina, guanina, citosina y tiamina. Y la diferencia con el ARN es el que tiene el uracilo. Entonces, esas son las estructuras para las bases nitrogenadas. Ahora bien, lo que les quería decir, por ejemplo, dice la teoría de que la adenina solo se junta con la tiamina. La adenina solo con la tiamina. Entonces, si ustedes pueden ver en su librito, en la página 51, el libro en la página 51, tenemos este ejemplo de acá, donde dice características del ADN, ¿verdad? Y ahí pueden ver de que la guanina está unida con la citosina y tiene 3 liñitas en medio, que quiere decir que es un enlace triple. La tiamina con la adenina, ¿verdad? Y así es como están enlazadas, o sea, y dice de que, y la citosina con la guanina, ¿verdad? Entonces dice de que la tiamina solamente se va a unir con la adenina. Si nosotros queremos hacer una combinación entre citosina y tiamina, digamos, eso no se puede hacer. El ADN no lo reconoce de esa forma, no se pueden formar estructuras así. Si se formaran estructuras así, considero de que como estamos hablando de material genético, si se llegara a formar estructuras, por ejemplo, de guanina unida con tiamina o citosina adherida con tiamina también o con adenina, considero de que esas ya son las malformaciones genéticas. O sea, ya cuando vienen los genes malformados o cuando vienen estructuras mal hechas, por ejemplo, animales que se han visto, ¿verdad? Animales que nacen con 2 cabezas o que nacen con 5 patas o cosas así. Entonces considero de que esas malformaciones genéticas vienen en base a eso, a las estructuras mal formadas. Entonces, en la teoría del libro no se especifica, acá, no se especifica cómo es la unión, de que la citosina con la guanina y la adenina con la adenina con la tiamina. Esa es la forma de unirse. Timina. Y aquí nos ejemplifican, ¿verdad? En base a las estructuras, cómo son, ¿verdad? Cómo es la adenina, cómo es la guanina, la tiamina, el uracilo y la citosina, ¿verdad? Que son las 5 que sirven para ambos ácidos nucleicos. Ya les había dicho, aquí me paso de nuevo, ya les había dicho que la diferencia, ¿verdad? Entre el ADN y el ARN son sus bases. Cada uno tiene 4 bases. Y la diferencia entre uno y otro es la tiamina y el uracilo. La tiamina pertenece al ADN y el uracilo al ARN. Entonces, y aquí nos siguen explicando cómo es la unión, ¿verdad? De que la tiamina con la adenina tienen un puente doble, ¿sí? Puente doble de hidrógeno. Y que la guanina con la citosina tienen un puente triple, ¿verdad? De hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno. Y esa es la forma en la que se unen. Esto sería si lo ponemos en un plano. Y ya como se ejemplifica en 3D, ya es formando una doble hélice, ¿verdad? O una espiral hacia arriba, en las cuales todas las estructuras van de forma periódica, ¿verdad? O van estructurados de forma específica, que son las que determinan el código genético de cada persona, de cada individuo, de cada ser. La forma en la que van estructuradas, por ejemplo, cuando
en un episodio creo que fue, no, en la película, de lo de los Simpsons, que decía de que quería 20 hombres rudos y 20 hombres débiles y que se iban a ordenar rudo, rudo, débil, débil, rudo, rudo. Entonces, ese orden así va en... La de los Simpsons. Sí, cabal. Sí. Ese orden así va en los ácidos nucleicos, ¿va? Uracilo, guanina, tiamina, citosina, y así, ¿verdad? Y a cada espacio va periódicamente eso, entonces eso es lo que define cómo vamos a hacer, o eso es lo que define nuestro material o nuestra información genética, ¿verdad? La forma en la estructura de los ácidos nucleicos es la que nos va a definir o nos va a dar nuestras características. Aquí de nuevo, en la página, esta es la página 52. Esta es la página 52 y aquí nos explican la diferencia con el ARN, que el ARN solamente tiene una línea de base, ¿sí? No tiene doble hélice, solamente tiene una. Y de que ahí pues van todas las estructuras de la base nitrogenada, ¿verdad? Que son las 4 con el uracilo diferente de la tiamina del ADN. Y que el ARN se puede clasificar en tres tipos de ARN principales. El ADN no se puede clasificar en 3 porque el ADN es perteneciente únicamente al núcleo, ¿sí? Esta información genética, tanto el ADN como el ARN, son parte de la célula. Entonces, el ADN se encuentra en el núcleo, que es lo que contiene el material genético. Y el ARN, que es el que lo sintetiza, o es el que lo transforma, o es el que lo transporta, ese se puede manifestar de 3 formas. Se puede manifestar, aquí, solo que mi computadora, se puede manifestar con el mensajero, que es el ARNM, el primero, que prácticamente es el que se encuentra en el núcleo, ¿sí? Y en el citoplasma. Bien, aquí está, ahí estamos. Ahora sí, abajo de esto. Aquí dice, el ARNM, o sea, el mensajero, es el que se encuentra en el núcleo y en el citoplasma. La función de esta molécula es copiar la información del ADN nuclear, o sea, el que se encuentra en el núcleo, la cual está codificada con tripletas de bases nitrogenadas denominadas codones, ¿verdad? Son todas las dobles hélices. Este ARNM es el que transporta la información hasta el citoplasma, en donde se encuentran los ribosomas. Sabemos que los ribosomas son los que producen las proteínas. Y por esta razón se recibe la denominación de mensajero. Entonces, ¿cómo es de que funcionan estos? Hablando también ya del ARN ribosomal. Ribosomal quiere decir que se encuentra con el ribosoma. Nosotros aquí en la imagen miramos de que es el ARN mensajero y como que está en como que un sándwich de ribosoma, ¿va? Que está pasando por el ribosoma. Y por último está el ARN de transferencia, que es el brochito, solamente que va conectado por varios lados. ¿Cómo funcionan estos? Simple y sencillo. En el núcleo se encuentra el ADN. El ARN mensajero es el que copia la información del núcleo y la pasa al citoplasma. Ya cuando la pasa al citoplasma, el ARN se llama, quiero quitar esto de aquí, el ARN ribosomal, que se llama, es cuando ya sale la información sale del núcleo, entra al citoplasma y con el citoplasma se combina con el ribosoma. Entonces, ya la información del ADN que salió mezclada con el ribosoma ya se sintetiza en proteínas, ¿sí? Aquí lo dice en lo último, de que la formación de estos enlaces peptídicos, enlace peptídico es lo que se forma con los ácidos nucleicos, y de que durante esto es en la síntesis de proteínas, la síntesis proteica. Quiere decir de que saca la información del núcleo, el ADN del núcleo, lo lleva a los ribosomas y lo transforma en proteínas. Y por último, el ARNT, que es el de transferencia, también se halla en el citoplasma y esta molécula posee un brazo, el cual se une a un aminoácido específico en una región media donde se encuentra una tripleta de bases nitrogenadas. O sea, es el que conecta toda esta información que ya fue transformada. Y su función es transportar esos aminoácidos al ribosoma, donde se unen con la información que se tiene del ADN, que ya trajo el ARNM, y forman las proteínas. Entonces ya forman las proteínas
que por ejemplo, son las proteínas, forman proteínas para masa muscular, por ejemplo. Entonces, si el ARN mensajero copió del ADN una información diciendo de que las proteínas de los músculos iban a ser elevadas porque la persona va a ser muy musculosa, entonces Teacher, usted es el musculoso. es el que transforma esa información para decir de que las proteínas para los músculos van a hacer de que los músculos crezcan, ¿verdad? Un ejemplo. Si el ARN mensajero copió del ADN una información diciendo de que las proteínas para, no sé, para la pigmentación de la piel son de pigmentaciones fuertes, entonces el ARNT ya transforma eso y las proteínas para la pigmentación de la piel van a ser fuertes, entonces ya va a depender si somos morenos, si somos de color blanco, si somos amarillos como los Así como aquí, miren, teacher. ¿Mande? Ella amarillos, es ¿no? blanca, moreno. Indio. Sí, A la gran. no, o sea, es hindú, pues, o sea, a eso me refiero. Es hindú, es hindú. Ujú. Bien, entonces eso es la forma en la que funciona el ADN y el ARN, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Bien. Vamos ahí ya con lo último, porque ya tenemos 10 minutitos de la clase. Y No le creo. vamos a ver, aquí solo voy a hacer a un ladito esto. Y nos vamos a la página siguiente, que es la página 54. Este es otro de los temas que van a ser tocados para el examen, los cuales son los nutrientes, ¿verdad? ¿En qué momento nos pasamos a esa página? Ay, Dios. Ahora, o sea, terminamos en esta. Terminamos esta que era la del ARN. Luego está la página de actividades que ustedes ya hicieron. Y siguiente está la página de nutrientes, ¿verdad? Pues cuando hablamos de nutrientes es todos los requerimientos alimenticios que el cuerpo de un ser requiere, de un ser vivo, ya sea planta, animal, organismo. Por ejemplo, esta onda que está como ahorita de lo del bichito del coronavirus, eso es una bacteria, eso es un virus y eso necesita alimentarse. Y la forma en la que se alimenta este virus condenado es incrustándose en otros seres específicos en los humanos y alimentándose de sus componentes energéticos, por así decirlo. Y es lo que nos enferma a nosotros, ¿verdad? Entonces, todos los nutrientes se refieren a eso, a los requerimientos de alimentación que un organismo pueda tener para poder desarrollarse o para poder subsistir. Cuando hablamos de seres vivos, principalmente nos referimos a nosotros, ¿verdad? A las personas, a los animales y a las plantas. A eso nos referimos. Y hablando de los materiales genéticos que veníamos diciendo, en cuanto a las proteínas que se desarrollan en el citoplasma de la célula gracias a los ribosomas, ¿verdad? Habíamos hablado también ya en la clase sobre carbohidratos y lípidos. Los carbohidratos son fuentes de energía, los lípidos son los considerados grasas, que también son fuentes de energía, ¿verdad? Y ustedes pues también hicieron un pequeño resumen acerca de estos temas. Entonces, sobre qué son las proteínas y para qué nos sirven, ¿verdad? Fuentes de energía. ¿Qué son los carbohidratos y para qué nos sirven? ¿Y dónde los podemos conseguir, va? Por ejemplo, las proteínas son generadas por nuestro metabolismo, pero también lo podemos encontrar en los alimentos, ¿verdad? Podemos encontrarlos en los alimentos de origen animal o de origen vegetal. Los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos que son fuentes de energía y que son los azúcares que conocemos, ¿verdad? Y lo más común es con el azúcar común, pero hay otro tipo de carbohidratos que podemos tener de otros alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, de la miel, sería un ejemplo, ¿verdad? De otro tipo de glucosas. Los lípidos, que los lípidos son las grasas de los cuerpos, y sabemos que hay grasas buenas y hay grasas malas, ¿verdad? Las grasas malas son las que llamamos saturadas o grasas trans, que por lo general son las grasas que vienen de origen animal, por lo general. Las grasas de origen vegetal, los aceites vegetales, aceites de almendras, de coco, de girasol o aceites esenciales así, son los que promueven grasas básicas, que esas sí son buenas para el organismo, ¿verdad? Son buenas para el cuerpo. Agua, obviamente, el cuerpo no puede vivir sin agua.
y que es tan importante como el organismo, tanto para poder abastecer nuestro organismo de agua, como para todas las funciones que hay dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sabemos de que, por ejemplo, si hablamos de la función de transporte del agua en nuestro cuerpo, nos referimos a la sangre, ¿verdad? Que es la que transporta oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo en forma líquida, ¿verdad? En forma de agua. Entonces, el agua es un constituyente básico o un nutriente básico para los seres vivos. Hablando de eso, también están los minerales. Ya habíamos hablado nosotros de minerales esenciales y minerales secundarios, donde ustedes hacían lo del CHOMS. ¿Se recuerdan lo del CHOMS? ¿Qué es el CHOMS? Sí. Carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre. Exactamente lo que usted dice. CHOMS, nitrógeno y Todo fósforo. lo que está diciendo. Eso sí iba a decir yo, pero usted me ganó. Y justamente lo que O falta. sea, recordémonos, hagamos memoria. CHOMS, C es carbono, Carbono, O es oxígeno. oxígeno. Ay, ya lo tengo. La H, Hidrógeno, nitrógeno, la H fósforo y está azufre. hidrógeno, Fósforo y azufre. Hidrógeno. oxígeno, fósforo y azufre. Ya lo revisaron ahí en sus apuntes, eso es bueno. No. Tengan sus No, apuntes a la mano. ¿cómo va a Miren, yo no tengo, pensar? No. miren, yo no tengo mi cuaderno aquí. No, eso es bueno, que tengan sus apuntes a la mano es bueno. Eso es bueno. Entonces sí lo viene en la punta. Entonces sí, aquí lo tengo, miren. Sí, pues, Sí, entonces sí, teacher. Bien, y por Así último, va. de los nutrientes tenemos entonces las vitaminas, ¿verdad? Y las vitaminas son las que conocemos, por ejemplo, la vitamina E, que es para la piel, que nuestro mismo organismo la genera con la exposición al sol. La vitamina A, que sería para la visión y otros funcionamientos, la vitamina C, que ahorita es básica para que no nos podamos enfermar o para que evitemos enfermarnos de estas afecciones pulmonares. La vitamina C es muy primordial para eso, ¿verdad? Y el otro tipo de vitaminas que son esenciales para el cuerpo, hablando de nutrición. Bien, la siguiente paginita es la 55, alimentación sana. Aquí pues ya hablamos, inclusive yo les pasé unos videitos en clase donde hablaban de los alimentos que son buenos, ¿verdad? Los alimentos que son buenos, los que son malos. Habíamos visto algo acerca sobre las dietas vegetarianas, ¿verdad? Que personas que se han vuelto veganas pues tienen una dieta mucho más alcalina en cuanto a consumir proteínas y grasas básicas, ¿verdad? No tanto grasas de esas que son ricas como la de los tacos, ¿va? O las carnitas y demás. Pero no, esas grasas no, esas son malas. Entonces, pero la alimentación sana se basa en eso, en saber qué realmente comer. Por ejemplo, yo un tiempo atrás yo estuve laborando en un gimnasio y mucha gente venía y preguntaba o decía, la duda general era de que si hacer dieta era bueno, o sea, si hacer dieta realmente funcionaba. Y yo lo que les respondía era de que el hacer dieta no es dejar de comer, no significa dejar de comer, sino que es aprender a comer o saber comer, ¿verdad? Porque es muy diferente venir y en el almuerzo devorarse una hamburguesa con doble queso y doble carne y una Coca-Cola súper saturada de azúcar, que venir y pues comer, ¿qué les digo? Pan integral o una ensalada completa de frutas y tomarlo con un licuado natural de banano o de fresa, qué sé yo, ¿verdad? Es muy diferente una comida a la otra, ¿verdad? Entre las comidas saludables y las no saludables. Entonces, eso es otro de los ejemplos en cuanto a los temas a tratar. Y de que los principios, en cuanto a los fundamentos de alimentación sana, los principios son 4. Principio de cantidad, saber cuánto comer, ¿verdad? Porque también está la gula. Principio de calidad, o sea, comer cosas de buena calidad, no cosas que nos dañen. Principio de armonía, dice de que los alimentos deben pertenecer a los 3 grupos básicos sin que haya exceso o déficit en alguno de ellos, ¿sí? Quiere decir de que no vamos a consumir solo grasas
y no vamos a consumir proteínas, por así decirlo, o que vamos a consumir solo proteínas y de que no vamos a consumir minerales. No, tiene que haber armonía en todo el consumo de alimentos. Y el principio de adecuación, donde obviamente aquí nos hace referencia a cuanto las capacidades del individuo. Por ejemplo, las alergias. Hay personas, en mi caso, que yo soy alérgico a las macadamias o a los frutos secos. Entonces, a mí me gustan mucho las nueces, inclusive para las navidades se compran las bolsas esas de nueces, ya ando con mi martillo a darle, y a mí me gustan mucho las nueces, pero yo no puedo comer mucho porque la garganta me empieza a dar comezón y se me cierra, y ya después me cuesta respirar. Entonces, esas son alergias. Y así como este es un ejemplo, hay muchas otras personas que, por ejemplo, son alérgicas a la carne de cerdo, o son alérgicas a, qué sé yo, ciertos componentes químicos de algunos alimentos, o inclusive gente que es enferma, por ejemplo, la gente que es diabética, que no es de que sea alérgica, pero le causa daño el consumo de azúcar en medidas no adecuadas, ¿verdad? Entonces, el principio de adecuación se refiere a la cantidad adecuada que cada organismo debe asimilar, ¿verdad? Porque no todos los organismos son iguales. La mayoría sí se comporta de forma similar, pero no todos son iguales. Entonces, deben de adecuarse. Esos son los 4 principios en cuanto a la alimentación sana. La cantidad, la calidad, la armonía entre consumo y la adecuación para los cuerpos en base a cuánto deben consumir y demás. Y aquí pues está la tablita de referencias internacionales, por así decirlo, en cuanto al consumo de calorías, ¿verdad? Por ejemplo, si se realiza un trabajo liviano, así como ustedes que todo el día se están en su casita ahí conectados y sin mayor esfuerzo, pues entonces ahí tienen un consumo de kilocalorías diarias, ¿verdad? Si es un trabajo mediano, ¿verdad? Donde, por ejemplo, guardias de seguridad, donde todo el día están de pie, etcétera, deben de tener un consumo mayor. Un trabajo intenso, por ejemplo, las personas que trabajan, vendedores ambulantes, digamos, que están de pie y caminando de arriba abajo, un consumo más alto. Y trabajo muy intenso, de que ya podríamos decir que es de esfuerzo físico, las personas que trabajan en construcción, ¿verdad? Que están ahí todo el día echando penca bajo el sol, pues ya, un consumo mayor. Y para terminar, entonces tenemos los niveles de organización, que fue lo último que ustedes vieron en su resumen, donde los niveles de organización se refieren a la composición de los seres vivos. Si hablamos de metabolismo, nos referimos a su proceso biológico, ¿verdad? Proceso biológico. Si hablamos de irritabilidad y movimiento, es la capacidad de moverse de un lado al otro, ¿verdad? Los animales somos los que tenemos esa capacidad más definida, pero hay plantas como los girasoles que pueden moverse. Y por último, la homeostasis, que es la termorregulación, y la reproducción, ¿verdad? Que puede ser asexual, por ejemplo, en semillas, o sexual, que ya es con seres con órganos sexuales reproductores.